Bien, este ejercicio plantea la siguiente situación. Dadas dos cargas de 2 microcoulomb, como se muestra en la figura, y una carga de prueba positiva Q igual a 1, por 10 a la menos 18 coulombs colocada en el origen. Entonces, cuando hablan del origen, estamos hablando del eje X, donde el origen es en este punto. ¿Bien? Entonces, con relación a esto, ¿qué pasa o qué sucede? Pues que debo analizar inicialmente que todas las cargas son positivas. Por lo tanto, si hablo de fuerzas, existe repulsión entre ellas. Entonces el inciso A plantea: ¿cuál es la fuerza neta ejercida por las dos cargas de 2 microcoulomb sobre la carga de prueba Q? Entonces para este caso voy a llamar acá Q1, esta se seguirá llamando Q y esta se llama Q2. ¿Listo? Entonces, si son positivas, vectorialmente cuando yo haga el diagrama, entonces aquí existirá una fuerza de repulsión en esta dirección que vamos a llamar que es la fuerza que le hace 1 a Q. ¿Listo? Entonces vamos a llamarla fuerza 1. Mientras que hacia allá existirá una fuerza de repulsión que le hace la carga 2 a Q. Entonces la vamos a llamar fuerza 2. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué me voy a encontrar? Que la fuerza 1, que apunta en la dirección de las X positiva, menos la fuerza 2, que apunta a la izquierda de la dirección X. ¿Listo? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta el algoritmo que dice que la fuerza eléctrica es equivalente a la constante por Q1 por Q sobre la distancia entre 1 y el punto de la carga de referencia al cuadrado. ¿Listo? Valor absoluto. Esa fuerza eléctrica, ¿sí? Yo en este caso podría llamar esa fuerza eléctrica, entonces la vamos a llamar fuerza 1. ¿Listo? Ahora, la fuerza 2 será equivalente a la constante eléctrica Q2 Q sobre la distancia en relación de 2 hasta el punto de referencia. ¿Listo? Entonces, si logramos notar acá lo siguiente, primero, las distancias son exactamente las mismas. ¿Listo? O sea, este dato es igual a este dato. Ahora, este dato, ¿sí?, es igual a este dato en términos de estos dos datos que nos da el ejercicio. Es decir, Q1 y Q son esta multiplicación. Y Q2 y Q son exactamente esta misma multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que los términos numéricos que me arroja F1 y F2 son exactamente iguales. O sea que F1 es igual a F2. Por lo tanto, cuando yo sustituyo acá esos valores, F1 y F2 al ser igual, se hace 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X son igual a 0. Bien, vamos al inciso B. Dice el inciso B: ¿cuál es el campo eléctrico en el origen debido a las dos cargas de 2 microcoulombs? Entonces, en el origen, puntualmente aquí, vamos a asumir que tenemos un sistema que vamos a analizar en este punto, aquí en este punto. Entonces, teniendo en cuenta que el campo eléctrico, entonces hay un campo eléctrico, como esta es una carga positiva, le emite un campo eléctrico en esta dirección, entonces vamos a llamar campo eléctrico 1. Y en esta dirección va a haber un campo eléctrico generado por la carga 2. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso tenemos sumatoria de campos eléctricos en el eje X. Será igual a E1 menos E2. E1 porque apunta hacia la derecha de las X positiva y E2 negativo porque apunta en los ejes de las X negativo. Listo. Pero aquí suele pasar algo que acabamos de ver también. Recuerden que el campo eléctrico 1 es equivalente a la constante eléctrica
por Q1 sobre R al cuadrado, es decir, la distancia que tiene uno con respecto al centro. ¿Y qué pasa con E2? Con E2, resulta que E2 tiene la misma relación algorítmica y se debe hacer la siguiente consideración. Q1 y Q2 son exactamente el mismo valor. R1 y R2 son exactamente el mismo valor en términos con relación hacia el centro. ¿Listo? Constante, pues sobra decir, como también sucedió arriba, son valores iguales. Por lo tanto, numéricamente estaríamos diciendo que el campo eléctrico 1 es igual al campo eléctrico 2. En conclusión, podríamos estar diciendo y afirmando que el campo eléctrico, en este caso, el campo eléctrico, como estos dos términos son iguales, se restan. Por lo tanto, el campo eléctrico total será igual a 0. ¿Listo? Bien. Ahora vamos al siguiente inciso. Dice el inciso C. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas de 2 microcoulombs? Entonces recordemos que el potencial eléctrico se calcula a partir del algoritmo constante eléctrica Q sobre la distancia. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos dos diferencias de potencial. La carga 1 genera un potencial, radio 1, y el voltaje que genera 2 es constante Q2 sobre R1. Entonces aquí, dentro de la sustitución de datos que yo puedo realizar, ¿sí?, voy a tener en cuenta el siguiente procedimiento. Entonces, voy a pasarlo acá. Entonces, tengo que el voltaje 1 será igual, voy a subirlo acá para que veamos. Entonces el voltaje 1 será igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por el valor de carga, que en este caso es 2 por 10 a la menos 6 coulombs, porque tenemos que pasar a unidades coulombs, sobre, en este caso la distancia, pues sabemos que es 0,8 metros. El voltaje 2 será igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 0,8 metros. Si yo calculo, en este caso, el voltaje que están generando esas dos partículas aquí en el origen, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pues simplemente sumar el resultado de B1 más el resultado de B2. ¿Listo? Entonces, este resultado junto con este resultado que nos va a dar un voltaje total que equivale aproximadamente a 4,5 por 10 a la 4 voltios, o en su equivalente a 4,5 45 kilovoltios. ¿Listo? Vamos a hacer el análisis dimensional de las unidades. Entonces tenemos acá newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y tenemos acá coulomb y metro. Entonces coulomb y metro. Entonces coulomb simplifica coulomb, metro al cuadrado. Entonces me queda newton por metro sobre coulomb. Y newton por metro, recordemos que es unidades de energía, joules sobre coulomb, y joules sobre coulomb, las unidades son de voltio. Y así terminamos el ejercicio.